Hola, hola, es Annalie. Súper feliz de compartir con ustedes otra vez, especialmente estos próximos videos. He querido compartir estos temas por tanto tiempo, pero no sentía que era el tiempo correcto, quería estar bien estudiada. Así que en verdad he tomado el tiempo para estudiar, porque sé que es un tema un poco controversial a veces, pero eso no es el punto de estos dos videos. Hoy voy a subir uno y la semana siguiente voy a subir el segundo. Entonces no es para causar debate ni causar controversia ni nada. La razón de estos dos videos que voy a subir es para todas aquellas chicas que tienen un interés en ministerio, que sienten llamado a ciertas causas. Obviamente el tema es demasiado amplio, o sea, amplio. Así que hay muchas cosas que no hablaré, pero voy a dar algo breve y ojalá sea claro. Y bueno, aquí vamos. Primeramente, antes que todo, el tener deseo de servir en una plataforma o un ministerio tradicionalmente varonil no equivale a querer ser igual o más que un varón. No es sobre ganar derecho, no es sobre comprobar nada. No hay un interés en competencia o similitud a identificación con feminismo extremo. Esto no es lo que se trata de esto. El llamado a ministerio es un deseo de servir y es estimulado por pasión y conectado con un llamado de Dios, que obviamente no fue determinado por mi sexo, por masculino o femenino, basado en que no hay tal cosa como unción masculina o femenina. Sabemos que la palabra de Dios dice que el espíritu es el mismo. Y esto es totalmente independiente de la sociedad, cultura que rodea a la persona que ha sido llamada. Si Dios dice, haz esto o ve allá, no hay quien se oponga, ¿no? Dios decide a quién llamar. Esta primera parte, este primer video que van a estar viendo el día de hoy, quiero hablar sobre el inmenso respaldo histórico, espiritual y bíblico que la mujer tiene para poder desenvolver un ministerio, al igual que las oposiciones, los argumentos, interpretaciones bíblicas y tradición cultural que a veces se oponen para que puedan desenvolver un ministerio. La información y mis estudios los saqué de varios lugares en internet y de libros, pero mis principales dos fuentes fueron la palabra de Dios, obviamente, y esta Biblia que está aquí se llama The Passion Translation, solamente está en inglés y es una traducción nueva. Abajo tiene explicaciones por qué fue traducida de esa manera del griego, en hebreo qué significaba esta palabra, etcétera, ¿no? Entonces, esa. Y el segundo libro es He Called Her, Pentecostal Woman in Ministry, por Daniel J. Korn. Él la llamó a ella mujer pentecostal en el ministerio. Tampoco está en español, creo yo. No voy a estar dirigiendo solamente a muchachas pentecostales, a cristianas en general, apostólicas, Asamblea de Dios, todas muchachas que están involucradas o quieren estar involucradas en un ministerio. Primeramente, quiero empezar con las contras. Vamos a empezar con las contras. Tenemos que tocarlas. Específicamente con los versículos más utilizados para excluir a la mujer de enseñar, predicar, etc. Es más, creo que la única base se podría decir que es, vamos a decir, válida, que la iglesia cristiana tiene para respaldar la exclusión ministerial de más de mitad de sus congregantes, porque más de la mitad de los congregantes de las iglesias son mujeres. Son estas porciones bíblicas que voy a hablar ahorita, que solamente son dos. Pero han sido utilizados de tal grado que la mayor parte de la mujer no puede hablar en una congregación. En la mayoría de las iglesias apostólicas, cristianas, pentecostales, de habla hispana, no todas, pero la mayoría, y aún una pequeña parte de habla inglés, pero en esta última generación ya mucho menos, ya la mujer expone mucho más. Y aún más, y con tristeza lo digo, estos dos versículos han causado un temor en la mujer cristiana. Titubean y hasta ponen un alto al responder ciertos llamados, ejercer ciertos talentos. Tanto que el día de hoy son contadas las mujeres que dicen, sí, yo voy, sí, yo lo voy a hacer. Se ha inculcado en nosotras que esto es malo, que desenvolver ciertos ministerios no nos pertenece. Y si lo empezamos a desenvolver es rebeldía y contra la palabra de Dios. El primer versículo que tal vez a veces la iglesia usa para que la mujer no ejerza
Es 1 Corintios 14, 34 al 39. Esas mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley la dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Duro, ¿no? Si leemos solo este texto, se da a entender que la mujer no debería hablar en las congregaciones. Pero claro, sabemos que cualquier lectura, cualquier texto, incluyendo la Biblia, debe ser leída con su contexto y debe concordar con la obra completa, con el libro completo, para encontrar su significado en su totalidad. Porque si leemos algo y no cuadra con nada más de la palabra, del libro, entonces a lo mejor estamos interpretando las cosas un poco diferentes de lo que el autor quiere decir en ese pasaje. Primero, todo el capítulo 14 de Corintios relata sobre el hablar en lenguas, profetizar y cómo utilizar los dones entregados por Dios de una manera ordenada. Eso es todo lo que habla el capítulo 14. Justo antes del versículo 34, que es el que acabamos de leer, habla sobre el no hablar fuera de orden porque Dios no es un Dios de confusión. Y justo después dice que la mujer debe callar. La versión Passion dice en el versículo 34, la mujer debe guardar silencio durante la evaluación de lenguas en la congregación. Esto es porque todo lo que Pablo estaba hablando en todo el capítulo era sobre el don de lenguas y la interpretación de. Obviamente, algo estaba pasando específicamente en la iglesia de Corinto. Las mujeres estaban causando interrupciones en la congregación. Y eso es porque las únicas 2 veces que Pablo relata un silencio en la mujer fue a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Éfeso en Timoteo, que va a ser el próximo versículo de que vamos a hablar. Y ambas ciudades, de acuerdo a la historia, tenían centros religiosos a la diosa Diana, en donde la mujer tenía los roles principales. Ellas eran las ministras y ellas ofrecían adoraciones, y es donde la prostitución de la mujer era común. Así que la mujer que se estaba convirtiendo al cristianismo venían de creencias paganas como estas, y Pablo les enseñaba sobre el orden, como concluye con el versículo 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El otro versículo es 1 Timoteo 2, 11 y 12, que dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Volviendo al punto que toqué anteriormente, el problema que tenía Éfeso es que la mujer que estaba en esa congregación no se sometía a aprender de un varón, porque venían de una cultura y una creencia que creía que la mujer era la principal en la religión. Esas iglesias generalmente eran compuestas por gente gentil. La iglesia de Corinto estaba a 70 kilómetros solamente de Atenas, al borde de Grecia en ese entonces, y la iglesia de Éfeso está en lo que es ahora Turquía. La tradición bíblica de la versión Passion dice, dejad a la mujer que son nuevas convertidas aprender en silencio en toda sujeción. Estaba enseñando algo aquí Pablo. No apoyo a la mujer recién convertida a enseñar tomando autoridad sobre el varón. La traducción provee una explicación para esa traducción. O sea, la Biblia, cuando leo estos versículos abajo me tiene una concordancia. Y lo leí, dice la traducción, dice, esta porción es uno de los textos más difíciles de traducir y tiene varias traducciones y explicaciones viables. El traductor de esta versión hizo explícito al lector de hoy lo que era implícitamente entendido en ese entonces. En ese entonces se entendía porque era el contexto lo que estaba pasando en ese tiempo y en ese lugar. Poniendo estas 2 porciones en nuestra vitrina, ¿ok? Vamos a guardarlas, pero vamos a observarlas, ¿va? Podemos ver que ya al explicarla de esta manera, si ya lo vemos con su contexto, con lo que estaba pasando en este tiempo, con el tipo de gente que había en estas 2 iglesias, podemos ver que estos 2 versículos es apoyada en evidencia y en palabra por el resto del libro. A comparación, si tomamos estas versiones literal como la iglesia tradicional ha tomado o interpretado estos 2 versículos. ¿Por qué? Porque en Gálatas nos enseña claramente, en Gálatas 3:28, que no hay distinción entre judío y gentil, rico y pobre, hombre o mujer, porque Cristo no hace acepción de personas. Aún más, para ser breve, en ningún otro lugar, desde Génesis hasta Apocalipsis, se le dice a la mujer que no puede hablar o que se calle.
o no se puede desenvolver. Esther salvó a todo el pueblo judío, quebrando la ley y abriendo su boca entre varones, respaldada por Dios. Débora era profetisa, que es el abrir tu boca y dar palabra de Dios a hombre y a mujer. Sin mencionar que con su valentía se ganó toda una batalla, respaldada por Dios. Abigail, esposa de Nabal, corrió hacia David y su ejército, un montón de varones, para implorar que no hiriera a su casa, y logró su objetivo. Era una mujer aventada que se aventó a abrir su boca. Ruth sale de su ciudad por amor y fidelidad a Noemí, y esa decisión de salir la lleva a Boaz, y saben que Jesús es descendiente de Ruth y Boaz, porque Ruth decidió salir de su ciudad por amor y fidelidad, y bueno, es una historia muy bonita, Nela. Y podría seguir con todas las mujeres que están en la palabra de Dios. Pero, ¿y Jesús? Esto es lo que toca mi corazón aquí. Pero bien bonito, bien nice. Él vino al pueblo judío, ¿verdad? Él vino a los suyos, dice la palabra de Dios. En esta cultura y en esta religión, que es el judaísmo, sí era muy practicado la superioridad del varón. En esa cultura sí. No donde estaba Corinto y Éfeso, en la cultura judía. Los judíos tenían leyes como el hombre puede divorciar a la mujer, pero la mujer no puede divorciar al hombre. Tenían una oración que decía: gloria a Dios que no soy gentil, gloria a Dios que no me hizo mujer, gloria a Dios que no fui creado ignorante. Esa era una oración judía en ese entonces. Una de las enseñanzas del rabí Eliezer en el primer siglo era que era mejor quemar el Torá que dárselo a una mujer. La mujer no podía leer la escritura. Dijo, el que le enseña el Torá a sus hijas es como si le estuviera enseñando obscenidades. La ley también enseñaba que la voz de la mujer no fuera oída entre varones, porque podía traer excitación sexual. Durante ese tiempo y esas creencias que se estaban moviendo en ese tiempo, Jesús llega cuando todo eso está pasando. No es hasta que ves el contexto religioso y cultural de este tiempo que te das cuenta la gran revolución que trajo Jesús para la mujer. No obedeció nada de eso. Es más, la mujer, desde el momento que fue concebido en María hasta el momento de resurrección, cuando la otra María fue la primera que dio las nuevas que Jesús había resucitado porque ella encontró la tumba vacía, fue una parte importante en el ministerio de Cristo. La Biblia registra que aparte de sus 12 mujeres le seguían también. Los 12 eran los más íntimos de Jesús, pero otra gente le seguía, incluyendo mujeres, y también respaldaban económicamente su ministerio. Y alguien puede decir, bueno, no fueron una de las 12, entonces algo dice eso, ¿no? De ciertos ministerios o de compartir la palabra o llevarla al mundo, ¿no? Pero tampoco en los 12 había gentiles. Solamente eran judíos. Así que por medio de ese argumento tampoco un hombre mexicano o colombiano también puede ejercer ciertos ministerios. Así que eso no es un argumento válido. Jesús dice que le fue necesario pasar por Samaria para hablar con una mujer. Supuestamente no tenía ninguna importancia en ese entonces. Y una mujer, se puede decir fácil, había tenido 5 maridos, creo yo. El énfasis que tuvo Jesús a la mujer quebró las esquemas. Vemos el resultado en la iglesia que nace después de la ascensión. Cuando Jesús otra vez asciende al cielo, se queda una iglesia. Mujeres empezaron a tomar roles de liderazgo. Priscila, líder de su iglesia en el libro de Romanos. Ana era una profetisa. Lidia en el libro de Hechos. Y pastora de una iglesia. Acordémonos que en ese tiempo no había templos cristianos. Todas las reuniones o las iglesias eran en casas. Febe en Romanos era diaconisa. Y vamos a brincarnos cientos de años. Los cuáqueros o Quakers, los primeros que vinieron a buscar la libertad, que vinieron de Europa, emigraron. Estaban buscando libertad de la persecución católica porque no podían ejercer el cristianismo. 40% de esos misioneros que se vinieron eran mujeres. ¡Wow! En uno de los directorios más antiguos de la Iglesia Pentecostal Unida, tiene 29% de sus ministros que son mujeres. Después del avivamiento de Azusa, los que no conocen el avivamiento de Azusa, léanlo, es un avivamiento muy famoso que pasó en Los Ángeles, que revolucionó al mover en un avivamiento aquí en Estados Unidos. Estoy tan acostumbrada a vivir en Estados Unidos, pero estoy en México, en Estados Unidos, pero que se desparramó por todo el mundo.
Florence Crawford salió del avivamiento de Azusa, llevó el mensaje al noreste de Estados Unidos. Nettie Mumau salió de ese avivamiento también y se fue a China, en donde empezó un gran avivamiento y empezó iglesias en más de 12 ciudades. Pandita Rambai luchó por avivamiento en India, como el que vivió en Azusa. Entonces, Analí, ¿qué pasó? ¿Por qué no vemos esto las mujeres hoy? ¿Por qué? Sí se ve. Poco, pero se ve. El día de hoy la iglesia pentecostal, me estoy refiriendo a pentecostal porque eso es lo que yo sé. Si vas al link que voy a poner aquí, lo voy a poner en la descripción también, misiones globales de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, hay mujeres, chicas solteras de nuestra edad, en África, Europa, solitas, pastoreando y abriendo iglesias. Pero sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tan pocas? Bueno, no es la única vez. Encontré una excelente explicación por el Dr. David Bernard, que es el líder de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de todo el mundo. Dice, entre más la iglesia se forma como institución y se formaliza, pierde su énfasis en dones sobrenaturales del Espíritu y en el llamado de todos los creyentes. Como el ministerio de la mujer está íntimamente conectado y justificado por la unción del Espíritu Santo, en vez de normas culturales, cuando el ministerio carismático declina, también comienza a desaparecer junto con ella el ministerio de la mujer. Nos sube el avivamiento, el mover en la iglesia, sube la involucración de todos los creyentes. Pero cuando declina el avivamiento, las reglas, las letras, los debates se vuelven selectivas. Daniel Warren dijo en su libro, un avivamiento proveerá más respuestas que cualquier debate. Estamos tan ocupados en decir esto es malo, esto es bueno, esto no se puede hacer, esto sí, esto no. Y se nos olvida que Dios tiene la última palabra y Él se va a mover de la manera que quiera moverse y utilizar a un burro, a una piedra, a una mujer, a un niño, a un anciano, al que Él quiera. Así que, chica, puedes. Con el respaldo de Dios, puedes. No es antibíblico que quieras enseñar o predicar, o ser misionera en otro país, o ser evangelista, o ser pastor, o ser lo que Dios te está llamando a hacer. Porque si Dios te llamó, ¿quién te puede decir no? Si Dios dijo sí. Cuando uno se casa, entra un orden, entra una sujeción a tu marido y todo. Aún así puedes desenvolver tu llamado. Sé que esto fue un momento súper breve. En la próxima parte ya estaré hablando sobre ya ejerciendo, cómo aventarte, cómo hacerle y... ¡Woo! Si algo te detenía, si había un pero o algo así, mamita, no hay peros. No hay peros, porque si Dios lo dijo, si Dios te pone un llamado, no puedes escapar. Es un sentir que sientes mes tras mes, llevas 1 año, 2 años, y ese sentir de hacer aquello no se va. Tienes llamado. Obviamente esto no es para todos, porque todo llega a una decisión. Yo soy la que decido. Yo. No le puedo echar la culpa a nadie. No puedo apuntar el dedo. Es si yo decido hacerlo. Todo tiene un orden, como decíamos. Ahora todo tiene un orden, como decía Pablo. Hay una autoridad, hay sujeción, tu pastor. Y eso lo vamos a hablar en el próximo video. Pero ve pensando. Vele pensando, vele maquinando. Que algo se vaya despertando en ti. Dios tiene grandes cosas para las que nos faltan la fe, las que creen que algo grande puede suceder. Bye.